Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar del intercambio que hice en Suiza. Me llegaron un montón de preguntas por TikTok y por Instagram, entonces decidí hacer este video para poder aclarar todas las dudas y contarles bien cómo fue el intercambio que hice y cómo fueron los pasos previos y cómo fue todo durante el intercambio. Así que arranquemos. Bueno, arranquemos con algunos datos básicos. Yo me fui a Suiza, a una ciudad que se llama Saint Gallen, que queda en el este del país, muy cerca de la frontera con Alemania. Me fui en febrero del 2020 y volví a Argentina en agosto del 2020, del mismo año, porque me quedé después un mes y medio viajando. Pero el intercambio en sí duró de febrero a mayo. Entonces, ya es como que me emociona hablar del tema. Medio claramente 2020, pandemia. Entonces tuve una parte que fue sin pandemia, bastante normal, entre comillas, y después fue todo el lío de la pandemia y todo lo que pasó, pero ya les voy a ir contando. Así que me parece que primero voy a arrancar contándoles cómo fue mi proceso de aplicación, o sea, cómo es que me fui y después todo lo que pasó durante el intercambio, el alojamiento, las materias, amigos, cómo fueron las dinámicas, los viajes y todo eso. Entonces, para irme de intercambio, yo me fui con la universidad en la que estaba cursando en Buenos Aires, que era la Universidad de San Andrés. Ellos tienen un programa de intercambios muy bueno, entonces eso quiere decir que tienen convenios con universidades en el exterior para que sus alumnos vayan a hacer intercambios. Entonces, algunos de nosotros vamos y después otros alumnos del exterior también vienen a Buenos Aires a hacer un intercambio en la UDESA. Entonces, gracias a eso, todo está más o menos armado. Eso quiere decir que ya sabemos qué documentación tenemos que mandar, ya sabemos cómo funcionan las cosas en términos de materias, alojamiento, un montón de gente de otras camadas anteriores ya fue, entonces tenés un montón de referencias, está muy bien organizado, la verdad. Em, entonces, para irte, básicamente tenés que tener un montón de documentos como currículum en inglés y en español, quizás tendrás que hacer un examen de inglés, yo hice el TOEFL, por ejemplo, o el TOEFL, no sé bien cómo se pronuncia. Después, una carta de presentación, tus preferencias, porque uno no manda solo una universidad a la que quiere ir, sino que manda 5 opciones y la oficina de intercambios de la Universidad de San Andrés, elige a cuál te vas basándose en tu promedio, en cuántas vacantes hay, en cuántos alumnos quieren ir a la misma vez, porque en general hay una o dos vacantes por universidad, entonces hay todo un proceso de selección que lo hace la oficina de intercambios de la UDESA. Mi historia fue bastante tragicómica, por decirlo así, porque yo no quedé en ninguna de las preferencias que yo había mandado. Yo hice todo el proceso, mandé todos los documentos y mandé 5 opciones que eran Milán, Roma, París, Bélgica y Ámsterdam. Esas eran mis 5 opciones y no quedé en ninguna. Entonces, ese día que me mandaron el mail, me acuerdo patente, fue bastante deprimente porque irme de intercambio era mi sueño y yo había hecho todo un proceso interno de selección, no sabía bien por cuáles ir, cuáles poner de preferencias. Entonces como que había sido un proceso largo y no haber quedado en ninguna fue durísimo, o sea, fue muy triste. Pero bueno, yendo un poco para atrás en ese tema, cuando yo hice todo este proceso de selección, que investigué todas las universidades, investigué todas las ciudades, estaba bastante indecisa. Entre esas opciones estaba Saint Gallen, en Suiza. Me acuerdo de haberla visto a la universidad y a la ciudad y haber dicho que copado, es una ciudad muy pequeña en el medio de Suiza, en el medio de las montañas, es un sueño, me parece que es un gran intercambio, es algo muy bueno para hacer una buena experiencia intercultural. Y me acuerdo de haberle dicho a mi mamá, me encanta, no sé, ¿verdad? Y como que no me animé. Preferí ir por las grandes ciudades, por los lugares donde me sentía más cómoda. eh, y no me había animado a poner Saint Gallen como prioridad. Entonces, bueno, ya conocemos la historia, así que sabemos que fui a Saint Gallen, pero en el momento, claro, me llegó el mail diciéndome que no me habían podido
poner en ninguna de esas universidades. Yo estaba deprimida y cuando me mandaron el mail me mandaron opciones de universidades que todavía tenían vacantes, entre ellas St. Gallen. Y claro, yo la vi esa universidad y dije, ay, yo ya la había pensado, ya tenía ganas, es una señal, no sé. Entonces me tomé un día, 2 días para pensarlo, para digerir la mala noticia y procesar todo. Y bueno, terminé confirmando St. Gallen y yéndome a esa universidad, que resultó ser primero una experiencia inolvidable, con gente espectacular, o sea, todo inolvidable. Y además terminó siendo una muy buena universidad europea, que yo eso en el momento no sabía. Cuando llegué ahí me di cuenta que era una universidad de muy buen nivel, y que toda la gente estaba muy contenta de estar ahí y era muy prestigiosa la universidad. Entonces claramente era por ahí y mi camino tenía que ser por St. Gallen. Entonces, sacando de lado el mal momento de haber recibido un mail donde no había sido aceptada, todo terminó siendo positivo. Y bueno, una vez que estaba decidido que yo iba a St. Gallen, empezó todo lo organizativo en cuanto a alojamiento, materias, pasaje, fechas, había que organizar todo. Entonces arranquemos por el alojamiento. La Universidad de St. Gallen, o sea, paréntesis, St. Gallen en sí es una ciudad bastante universitaria, entonces es todo muy cerca, y la mayoría de la gente que vive ahí son estudiantes o residentes de toda la vida, pero te cruzas con todo el mundo por todos lados, o sea, porque hay 2, 3 supermercados, entonces te cruzas en la calle, te cruzas en el supermercado, te cruzas en el bondi, en cualquier lado. Entonces está muy bueno porque es una ciudad llena de jóvenes y muy universitaria. Entonces, para los alumnos de intercambio tienen residencias. Entonces hay más o menos 5 residencias. Yo me quedé en una que quedaba muy cerca de la universidad, que se llamaba Holstrasse 11. Holstrasse 11, hay una pronunciación alemana ahí que nunca la capté. Y quedaba a 5 cuadras de la universidad, pero estaba más alejada, entre comillas, del centro de la ciudad, porque como les dije, la ciudad está en un valle, entonces vos tenés el centro y por los costados todas las montañas. La universidad queda medio sobre la montaña, entonces medio empinada, y Holstrasse, o sea, la residencia en donde yo me quedé, también queda ahí arriba. Entonces, para bajar a la ciudad son como 20 minutos caminando, no es nada grave. Pero a veces si tenés que subir con compras del supermercado y son muy pesadas, generalmente nos tomábamos el bondi, porque te cansabas bastante, porque era bastante empinado. Pero bueno, no importa, es todo calle, no es bosque, así que era muy fácil de manejarse por la ciudad. Cierro paréntesis. Le tengo un amor a la residencia en donde me quedé porque la estructura era una casa. El resto de las residencias no conocí todas, pero las que conocí eran bastante más hechas específicamente para residencias estudiantiles, entonces eran pisos separados, entonces no se conectaban mucho. O sea, los pisos claramente estaban conectados, pero había bastantes puertas, no estaba todo tan en conjunto como en la residencia en donde yo me quedé, que era verdaderamente una casa. Entonces, por más de que había privacidad y había cuartos y sectores y cada piso tenía su cocina particular y sus baños, era una casa. No sé cómo más explicarlo. Como que te daba esa sensación de verdaderamente estar viviendo en una casa con personas nuevas, y además estaba en un barrio bastante residencial, y como estaba sobre la montaña tenías una vista espectacular a todo el valle. Tenías lugarcitos muy lindos para ir a ver el atardecer. Estaba cerca de un parque que se llamaba el Peter and Paul Wildlife Park, que espectacular, o sea, íbamos caminando ahí todos los días, podías hacer picnics, podías hacer de todo. Estabas como en el medio de la montaña, nosotros decíamos que estábamos en la casita de Hansel y Gretel, era espectacular. Esta casa tenía 3 pisos y en cada piso tenía 4, 5, 6 cuartos, dependía del piso, y en general tenía 2 baños y cocina cada piso. Entonces compartías baño, por ejemplo, 2 baños cada 6 personas y una cocina cada 6 personas.
Al principio de todo, en febrero, íbamos a la universidad caminando. Después, cuando pasó el tema de la pandemia, pasó todo a ser virtual, entonces no íbamos más a la facultad, pero la facultad está buenísima porque está toda la facultad y tiene el gimnasio y todo lo que es el Sports Center al lado. Entonces, estás todo el tiempo dando vueltas por la ciudad, por la universidad, te cruzas con todo el mundo. Es muy divertido y muy amigable el ambiente. Bueno, las materias, yo tenía equivalencias a mi plan de estudios de Buenos Aires. Entonces, lo que hice fue, antes de irme, que además me lo hacía hacer la facultad, no es que se me ocurrió a mí, era investigar todas las materias de St. Gallen y ver cuáles coincidían con las materias de mi plan de estudios que tenía que hacer en cuarto año. Entonces fui seleccionando, las mandé a mi directora de carrera para que las apruebe y una vez que me mandó la devolución, o sea, me las mandó aprobadas, yo cuando me tuve que anotar en las materias de St. Gallen online, sabía que estaban aprobadas porque me las habían aprobado en Buenos Aires, entonces me anoté ahí sin problema, cursé las materias, hice las evaluaciones y después cuando volví a Buenos Aires ya tenía esas materias aprobadas y seguí mi curso con mi plan de estudios y no me atrasé ni nada. Entonces pude literalmente cursar lo que tendría que haber cursado. Obvio que las materias no van a ser iguales, pero claramente como hice un intercambio pude cursar las materias que tendría que haber hecho en Buenos Aires, hice las equivalencias afuera y después volví a Buenos Aires y seguí mi carrera. Bueno, ahora pasemos a la parte de amigos, dinámicas, programas, todo eso que me parece lo más divertido. Yo lo que le destaco mucho a la Universidad de St. Gallen, que no todas las universidades que yo había investigado para irme de intercambio tenían, es un sistema que se llama el Buddy System, o sea, el sistema de amigos. O sea, es opcional, no tenés que participar sí o sí, te lo preguntan cuando llenas tus datos de la universidad, si querés participar, y les recomiendo que pongan que sí. Lo que hacen es dividen a todos los alumnos de intercambio, en nuestro caso éramos 260, o sea, de todos los países que habían ido a St. Gallen en ese cuatrimestre, y nos dividen en subgrupos. Y a cada subgrupo le asignan un buddy, un amigo, que es un estudiante full time de St. Gallen. Entonces esa persona va a ser nuestro referente y nos va a ayudar a organizar programas, va a responder nuestras preguntas si tenemos alguna duda, si tenemos algún problema, o sea, es para guiarnos, básicamente, un referente. Pero está muy bueno porque entre los buddies, entre todos los referentes, nos arman programas. Entonces nos organizaban preboliches, nos organizaban comidas, hicimos una noche una fondue night que fue espectacular, muy divertida, nos organizaban la entrada al boliche, viajes de esquí también. Ese viaje no lo llegué a hacer porque pasó todo lo de la pandemia, pero básicamente te organizan un montón de programas y está buenísimo porque te conoces con todos los alumnos de intercambio muy rápido. Entonces yo ya había llegado el 4 de febrero, para el 10 de febrero, no sé, antes inclusive, yo tenía muchos amigos y porque te estás viendo constantemente y tenés programas todo el tiempo, entonces es como eventos todo el tiempo, muy divertido y lo súper recomiendo. La dinámica de febrero, por decirlo así, porque después el 13 de marzo pasó todo lo de la pandemia y un montón de alumnos se volvieron a sus casas, ahora les cuento bien de eso. Al principio tuvimos un curso de alemán que básicamente era ir para hacerte amigos y charlar un rato y hacer todo la introducción a la universidad. Porque yo tanto alemán no aprendí, pero es una excusa social. Teníamos ese curso, después teníamos todos los programas que nos organizaban los buddies, el boliche que se llamaba Trishli era los miércoles, y después el resto de los días hacíamos preboliches, hacíamos picnics, salíamos a caminar, a conocer la ciudad, todos los alrededores, o sea, queríamos conocer bien el lugar en donde estábamos, así que habían muchos programas y bueno, todos los programas que cada uno se organizase por su cuenta, con los amigos que te hacías, así que era muy divertido. Después de la pandemia, la dinámica siguió siendo bastante parecida, pero lo que pasó fue que un montón de alumnos se fueron. Nosotros éramos en total 260 alumnos de intercambio más o menos y quedamos como 30, 40 en la ciudad. Mucha gente se volvió a sus casas porque estaban amenazando con cerrar las fronteras, que
se cerraron las fronteras, pero bueno, hubieron unos pocos que nos decidimos quedar. Lo que pasó fue que cerraron todas las fronteras alrededor de Suiza, o sea, cerró la frontera de Alemania, la de Francia, la de Italia, y nos quedamos adentro de Suiza hasta que abrieron, que fue más o menos el 16 de junio. Me acuerdo esa fecha porque esa fecha fue la que abrió la frontera con Alemania y yo me fui para Alemania con mi novio. Pero siguió todo, desde marzo hasta junio, siguió todo cerrado. Bueno, entonces el 13 de marzo pasó todo el tema de la pandemia. Era un viernes, me acuerdo, y se anunció así globalmente, bueno, todo lo que ya sabemos, el tema de la pandemia, que se iban a cerrar las fronteras, que no iban a haber vuelos, y también nos anunciaron que la Universidad de St. Gallen iba a cerrar y que todo iba a pasar online. Que si la gente se quería ir, era libre de irse a su casa. Entonces empezó todo este proceso de decisión de me voy, me quedo, ¿qué hago? ¿Me van a cerrar la frontera? ¿Voy a poder viajar? Un momento de estrés e indecisión que duró como un fin de semana. Me acuerdo de juntarme con mis amigos y todos ponernos a decidir, no sabíamos qué hacer, nos llamaban nuestros papás de Buenos Aires, nadie sabía bien qué estaba pasando, entonces bueno, fue un fin de semana y una semana bastante estresante. Y bueno, como les dije, la mayoría decidió volverse y yo con mi amiga con la que me había ido, ella cursaba conmigo en la UDESA y nos fuimos las dos juntas, decidimos quedarnos. Que por más de que hoy en día digo, qué bueno que nos quedamos, la mejor decisión del mundo, en el momento fue bastante estresante y bastante triste todo eso, porque además todo el mundo se estaba yendo, entonces la gente con las que recién nos estábamos haciendo amigos, que habíamos formado como vínculos re lindos, se estaban yendo, entonces como que te daba tristeza y el intercambio no era lo que había soñado y bueno, todos esos sentimientos, entonces no fue fácil. Bueno, una vez que pasó todo el tema de la locura inicial de la pandemia, después de millones de despedidas que encima fueron re tristes, quedamos 30 alumnos más o menos de los 260 y fue un momento de mirarnos las caras y decir, bueno, ¿ahora qué? Porque estábamos adentro de Suiza, por suerte no teníamos restricciones como barbijo ni cuarentena, solamente teníamos que mantener el social distancing, pero perfectamente podíamos salir de nuestras casas, salir a caminar, ir al supermercado, era todo bastante libre. Lo único que me acuerdo es que no te podías juntar de más de 10 adentro de un lugar cerrado, había como algunas restricciones así, pero la verdad es que estaba todo súper libre. Y fue un momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces con ese grupo nos volvimos muy, muy amigos y nos transformamos en la familia del otro. Entonces comíamos todos los días juntos. Encima, en la casa donde yo me quedaba en Holstrasse, la mayoría nos quedamos. Entonces la casa estaba llena, por decirlo así. Y bueno, estábamos en una casa y éramos una familia. Entonces comíamos juntos, salíamos a caminar, hacíamos deporte. El gimnasio no estaba abierto, esas cosas no estaban abiertas, pero nos las ingeniábamos como cualquier persona en cuarentena para hacer nuestras cosas y divertirnos, hacíamos preboliches entre nosotros, o sea, nuestras fiestas, hacíamos fiestas de disfraces, nos las ingeniamos para pasarla bárbaro. Bueno, y a la par estábamos haciendo nuestras clases virtuales. Entonces esto fue marzo, abril, mayo, fue todo esto que les acabo de contar y que la pasamos bárbaro. Encima pudimos como disfrutar plenamente lo que era St. Gallen, un montón de gente se había ido, entonces la ciudad estaba bastante vacía. Entonces era como tener esta mini ciudad de sueños para nosotros. Entonces le vimos todos los lados positivos y lo disfrutamos un montón. También íbamos un montón a los 3 lagos, que queda ahí en St. Gallen, es un lugar donde hay 3 laguitos y puedes hacer picnic. Cuando empezó a hacerse verano, tipo mayo más o menos, íbamos a tomar sol, a tirarnos al agua glaciar porque hacía un frío, y a divertirnos básicamente. Bueno, entonces se podría decir como que viví dos dinámicas, dos realidades en mi intercambio, porque al principio, durante todo febrero, prepandemia, era todo normal, todo estaba sucediendo como yo me lo había imaginado, y después, una vez que pasó el tema del COVID, todo cambió y no era, o sea, era todo nuevo, no sé cómo explicarlo. Resultó siendo lo mejor del mundo y no me arrepiento de nada, no tengo ningún
ningún arrepentimiento, pero fue distinto y fue algo que yo siento que a mí me hizo crecer como persona y que nos unió a todos los que estábamos ahí muchísimo, porque nos apoyábamos entre nosotros, nos bancábamos y estábamos todo el tiempo juntos. Entonces nos convertimos en muy buenos amigos y fue una experiencia lindísima. Bueno, voy a hacer un paréntesis para hablar del tema de idioma, porque sé que se viene esta pregunta. Ahí hablábamos básicamente inglés, porque éramos todos de distintas nacionalidades, a menos de que esté hablando con mi amiga o con alguien que habla español, todo era en inglés. Había muchos europeos de distintos países que hablaban distintos idiomas, entonces el idioma en común era el inglés, entonces diría que eso es fundamental. Es más, para irme yo tuve que hacer el examen del TOEFL y tenías que sacarte cierto puntaje para poder irte. En general, en casi todas las universidades tenías que sacarte más de 80. El examen es sobre 120, si mal no recuerdo. Y más o menos de mínimo en la mayoría de las universidades era 70 y algo, 80, pero dependía de las universidades. Había algunas que eran más exigentes que otras, que por ahí requerían un 100. No me acuerdo cuánto era de St. Gallen, pero me parece que era un 80-90, si mal no recuerdo, pero no sé. Eso es una cosa para averiguar. Y después, bueno, todo el ámbito social era en inglés y ahí en St. Gallen se hablaba alemán, se hablaba suizo-alemán, que es el dialecto que hablan ahí, pero aparte de por ahí las palabras básicas que uno aprendía, como decir hola, chau, permiso, siempre me manejé en inglés hasta cuando iba al supermercado o me quería comunicar con alguien. Así que el alemán para mí no fue una barrera. Obvio que siempre está buenísimo saberlo y claramente hay un montón de cosas buenísimas que uno podría vivir al saber alemán o el idioma que hablan en ese país o ciudad, pero para mí no fue ninguna barrera. Bueno, entonces para terminar, el intercambio así académico terminó en mayo, porque ahí fue cuando terminamos de cursar y dimos como las últimas evaluaciones. Depende de la materia, qué tipo de evaluación tenía yo. La mayoría, o sea, todos di 4 materias y todos eran essays finales o presentaciones así de PowerPoint, presentaciones orales. Entonces no tuve que dar ningún examen escrito, pero había materias que sí. Yo por mi parte no tuve que hacerlo. Entonces en mayo estábamos todos terminando y empezamos a organizar viajes para hacer, porque las fronteras todavía no habían abierto, entonces decidimos recorrer Suiza. Para cuando terminamos fines de mayo, principios de junio, viajamos por todo Suiza y estuvo espectacular, fue muy divertido. Además, justo mi novio y su amigo, eran los dos alemanes, habían venido en auto desde Alemania, entonces teníamos auto para recorrer Suiza. Es un país muy chiquito, entonces las distancias son cortas. Para que se den una idea, lo más largo es de St. Gallen, que queda en el este, a Ginebra, que queda en la otra punta, que es el oeste, justo al lado de Francia, y eran 4 horas en auto, entonces para mí no era nada, era muy cerca. Muchos de los viajes que hicimos íbamos por el día, entonces volvíamos a dormir a la residencia para no gastar en alojamiento. En Ginebra fue el único lugar donde fuimos por el fin de semana, entonces nos alquilamos un Airbnb, pero el resto hacíamos viajes por el día y fue muy divertido, muy lindo conocer todo Suiza, porque además tiene paisajes espectaculares y ciudades muy lindas. Si quieren puedo hacer un video aparte hablando específicamente sobre Suiza, porque bueno, eso es otra historia completa. Pero hasta el 16 de junio estuvimos viajando por Suiza y ahí abrieron las fronteras para Alemania y yo me fui con mi novio a Alemania a pasar esos 15 días restantes de junio, y después todo julio me junté con mis amigos del intercambio, con el grupo, para viajar por Europa. Entonces hicimos Francia, Ámsterdam en Holanda y Grecia, y después me volví a Buenos Aires. Pero bueno, esa es la historia así resumida del intercambio. Espero haber resuelto dudas
y o preguntas, cualquier cosa igual déjenmelas en los comentarios y yo si no hago una segunda parte o puedo responder las cosas más en específico. Pero lo que les quería decir es que si en algún momento tienen alguna duda de si hacerlo o no, yo les digo háganlo, es una experiencia inolvidable y estoy súper agradecida de haber podido hacerla y que al fin y al cabo el COVID no terminó arruinándonos ningún plan, simplemente las cosas fueron diferentes, pero logramos verle el lado positivo y disfrutar un montón. Así que sí, que adelante, que es una experiencia inolvidable y más cuando estás estudiando, me parece, porque después en la vida quizás se dan otras oportunidades, pero la experiencia de hacerlo mientras estás estudiando y cuando sos joven y estás con un montón de amigos en el mundo, la verdad que es espectacular y además te quedan amistades para toda la vida. Así que lo súper recomiendo. Pero bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse porque se viene mucho, mucho, mucho más contenido. Y bueno, déjenme sus comentarios. Adiós.